Habiendo militado en la Juventud Peronista, comenzó a desempeñarse como periodista en redacciones como la agencia de noticias Telam, el diario La Nación, entre otros. A partir de 1989, su carrera periodística le fue abriendo puertas a la política, con la que fue familiarizándose cada vez más. Llegó a ser la mano derecha y vocero de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner durante 5 años. Un hombre fiel a sus ideales. Señoras y señores, con ustedes, el señor Miguel Núñez. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. No es poco. Muy bien. Sí. Bueno, pero es interesante el modo en que uno pasa rápidamente de la política a la historia, porque yo no creo que exista una frontera entre la política y la historia, ¿no? Sí, entiendo a qué te referís. Yo creo que cuando uno hace política no está pensando en términos de historia a futuro, no está haciendo prospectiva. Sobre todo el momento político que nos tocó a nosotros, vos lo sabés bien, era muy difícil pensar mucho más allá del día a día. Sí viene uno con un bagaje histórico, político y cultural, pero bueno, y en ese momento tampoco es consciente de qué va a quedar en la historia de todo ese proceso. De pronto ahora sí uno puede analizar a la distancia, tal vez con un poquito más de objetividad, todo lo que significó ese periodo, ¿no? Y estoy hablando obviamente de la asunción de Néstor para acá, aunque bueno, yo, vos lo sabés, trabajé con él desde muchísimo tiempo antes, tratando de forjar ese espacio en el que te incluía, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a aclararle un poco a los amigos y amigas espectadores que nos conocimos con Miguel en un hecho que en su momento parecía un encuentro. El encuentro, que lo fue, ocurrió en Calafate. Sí, así es. Allí nos conocimos. Por el año 98, si no me equivoco. 1998. La campaña de Duhalde. Claro, era la campaña de Duhalde, los candidatos eran Duhalde y de la Rúa. Y en ese momento, bueno, ¿cuál era la...? Porque Calafate es un hecho muy, muy importante. Hay que recordar que en aquella época el peronismo, como en esta, no mostraba una unidad monolítica. Yo creo que después del 55 fue excepcional. No, de hecho, bueno, yo conozco a Néstor y a Cristina Kirchner en la convención del 94 en Santa Fe, y ya con un grupo de compañeros de Capital habíamos armado la lista verde para darle pelea al menemismo en Capital en esos años. Y encontramos en él un referente. Pronto se dio aquel famoso congreso ya al año siguiente, en el 95, vos recordarás, de Parque Norte, donde ya prácticamente fue una ruptura definitiva con el menemismo. Cristina ingresa al Senado por primera vez. Al principio fue ella mucho más conocida. Néstor era un gobernador de una provincia muy lejana. Y la verdad que éramos un grupo muy pequeño, con aspiraciones de seguir creciendo. Y ese grupito fue, digamos, el embrión del Grupo Calafate, al que vos te incorporaste, que creo que para el dualdismo era incorporar sectores más progresistas dentro del propio peronista a su espacio, que bueno, tenía esa dificultad para enfrentar a la Alianza, porque la Alianza estaba nucleando esos sectores más progresistas alrededor de Chacho Álvarez, de su figura y eso, ¿no? Acá es donde se junta la política con la historia, porque nosotros estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 17 años. Es mucho tiempo. Y vos estás hablando incluso de hechos que ocurrieron hace 21. Para dar una referencia al tiempo, es como estar hablando en el 73, cuando Perón reasume la presidencia,
la presidencia, del golpe del 55 y antes. Tal cual, tal cual. Esa es la dimensión de tiempo. Cuando nosotros nacíamos... Y era historia, o sea, en el 73, el 55, o el 17 de octubre del 45, o el golpe de la Revolución Fusiladora, eran historia. Nosotros por eso estamos hablando de algo que nos determina políticamente, como nos determina el 45, pero que es al mismo tiempo importante hacer un poco de memoria para que comprendamos algo que hay que entender, es esta relación entre historia y política, ¿no? Sí, está bueno además el debate generacional que se da, ¿no? Porque nosotros, yo a veces también creo que hay que tratar de entender a los más jóvenes, ¿no? Que a mí me pasa a veces que me convocan a charlas en ateneos, en unidades básicas, y claro, los chicos en esa época famosa en la que Néstor asumía la presidencia con ese discurso de vengo a proponer un sueño, o con el tema de los cuadros y después lo de la ESMA. Sí, no voy a dejar en la puerta de la casa de gobierno, bueno. Los chicos en ese momento, nuestros propios hijos, eran muy niños, entonces nos ven como... Y nosotros también teníamos esa rebeldía en los 70 con nuestros padres que habían hecho o habían formado parte de aquella vieja resistencia peronista post-golpe del 55, ¿no? Teníamos los padres de la generación, de la joven generación peronista, una minoría había formado parte de la resistencia, una gran mayoría o había sido indiferente o antiperonista. Sí, así es. Es decir, no todos son, en mi caso mi padre simpatizaba con el peronismo, no era antiperonista, pero sabemos muy bien que yo sí vengo de una familia... Hay que recordar que, por ejemplo, Patricia Bullrich era una joven peronista, por ejemplo, de la conducción de la juventud peronista. Incluso con el regreso a la democracia en el 83. Claro. Yo sí vengo de una familia peronista, pero también mi viejo nos miraba con mucho recelo, ¿no? Decía, ustedes no son peronistas, ¿no? Claro, nosotros también veníamos influenciados por un fenómeno mundial que se daba la Revolución Cubana, el Mayo francés, ¿no? Que ideas nuevas que habían influenciado... Perón mismo, porque hay que recordar que Perón las tenía muy presentes, tenía muy presente a Mao, tenía muy presente a Che Guevara. Lo que pasa es que Perón nunca se transformó ni en Mao, ni en el Che Guevara, ni en Fidel Castro. Siguió siendo Perón y siguió teniendo una concepción política y de conducción muy propia. Es la mejor expresión, creo, ¿no? De todos esos años de mayor a que a mí me tocó vivir en la etapa última de los 70, digamos. Mi militancia se dio más que nada en la época de la dictadura. Claro. Post-Videla, ¿no? Alcancé a vivir la primavera del 73, ya cuando entraba en el colegio secundario, y me tocó la época de esa otra resistencia, que yo digo que no se ha contado mucho de esos años, porque se ha hablado mucho del exilio, se ha hablado, digo, en los libros, en el cine mismo, pero no se ha contado tanto de esa historia, de la resistencia de la dictadura militar, donde la juventud peronista y las juventudes políticas que después aparecen en el año 83 con la apertura democrática y con Alfonsín. Claro, se habla, por ejemplo, de la contraofensiva montonera, que no es un recuerdo muy grato, claro, obviamente, es pero bien doloroso. Hubo muchísimo más que eso también, seguro, ¿no? Digamos que la construcción de la democracia también tuvo que ver la lucha, el trabajo de muchísimas organizaciones juveniles, políticas, gremiales, sociales. Me parece que esa es una parte de la historia que no se ha contado. Yo vuelvo a Calafate porque vos decís, bueno, que marcás las diferencias de Néstor Kirchner con el presidente Menem, pero en aquel momento había otro peronismo también, que es el peronismo de la Alianza. Es decir, el dilema yo te lo cuento desde mí, el dilema que uno tenía, siendo parte del movimiento nacional, era decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué haces? ¿Te vas a la Alianza o te quedás? Bueno, lo que plantea Kirchner y Calafate es que hay un tercer lugar, y que era muy difícil de ver en ese momento, que había un lugar distinto a quedarse con Menem o estar en la Alianza, o sea, que eran por otra parte más parecidos en sus proyectos porque ambos tuvieron como ministro a Cavallo.
A nosotros nos solían plantear esa cuestión. Y me acuerdo de Cristina, que solía decir, no nos fuimos con López Rega, nos vamos a ir con Menem. Y es la verdad. Y creo que también a mí yo tenía una gran amistad con Chacho Álvarez y conversábamos mucho. Ellos finalmente decidieron romper, irse, formar primero lo que fue el grupo de los 8, luego el Frepaso, pero creía que la construcción seguía pasando. ¿Y qué es lo que creía Néstor y ese grupo, lo que reflejó? Que se podía volver a recuperar esa mística del peronismo, esa militancia. Como te digo, creo que ese grupo fue el embrión de lo que muchos cuadros políticos, técnicos, profesionales que estaban ahí, hoy Carlitos Tomada, ministro de Trabajo durante todos estos años, muchísimos de los que estaban ahí ocupamos lugares en la función pública, en el gobierno, con Néstor o con Cristina luego, ¿no? ¿A vos te tocó además acompañar a Cristina cuando ella era monobloque? ¿Cómo fue la historia? No, finalmente sí, nos obligaron a hacer monobloque. Al principio nos integramos al bloque justicialista, pero era en la... ¿Estamos hablando de qué año? El año 95. Ahí asume ella por primera vez como senadora. El bloque conducido por Alacino, el famoso bloque de la Banelco, recordarás. Sí, sí. Obviamente que duramos muy poquito en el bloque. Al principio empezó a negársele participar de las reuniones del bloque, no le avisaban o directamente, hasta que finalmente le pidieron que no fuera a las reuniones del bloque, así que prácticamente se vio obligada a formar un monobloque. Pero enseguida ese discurso empezó a tener, ya en un país en crisis, empezó a tener una repercusión que hasta entonces de pronto no aparecía una voz así dentro del peronismo, dentro del propio peronismo. Estaba este otro peronismo, como vos decís, que estaba ya fuera, que era el que se había ido a la Alianza, el Frepaso. Y bueno, eso fue lo que empezó a generar. Inmediatamente empezamos a construir, a recorrer el país. Me acuerdo que el tema de los hielos continentales que se estaba debatiendo en ese momento nos permitió hacer a la vez, paralelamente, recorrer el país y juntarnos, reunirnos con muchísimos compañeros, reuniones muy pequeñas, te imaginarás. De hecho, nosotros llegamos a la campaña, una larga campaña, porque cuando asume Adolfo Rodríguez Sá a principios del 2001, con la caída de la Rúa, finales del 2001, principios del 2002. 19 y 20 de diciembre del 2001 cae de la Rúa, por lo tanto... Claro, sí, tenés razón. En realidad dura una semana, hasta los primeros días de enero. Una semana, pero la idea había sido resultado electo en un debate en el Congreso entre la Liga de Gobernadores, que ya venían reuniéndose en el CFI ante la crisis que se vivía del país, que vivían las provincias, con la idea de que en 90 días se convocaba elecciones. Con lo cual ahí ya comenzamos la campaña y fue una campaña larga hasta llegar al gobierno. Recorrimos el país y tampoco igual nos dio tiempo suficiente, no teníamos ni la infraestructura, el aparato, digamos, ni el apoyo del partido, hasta que finalmente se hace el acuerdo con el dualdismo, porque el dualdismo no tenía, ya en el gobierno Dualde, no tenía candidatos, se le habían caído de los posibles candidatos, te acordás que eran Reutemann y de la Sota, sí. No sé si hubo algún otro en danza, algún otro nombre. Y ahí es que, bueno, emerge la figura de Néstor, pero hasta entonces nosotros teníamos el plan de decir, seguir creciendo en ese proyecto político, en esas convicciones, en esos valores de los que hablaba Néstor, ir haciendo crecer nuestro propio espacio, sin irnos del peronismo, por supuesto,
pero fortalecer ese bloque que era muy chiquito. Cuando ingresa Cristina se había sumado algún legislador más, pero éramos realmente muy poquitos, ¿no? La característica de Calafate era precisamente plantear que el peronismo todavía tenía sentido y que podía relacionarse con sus objetivos originales, aquellos que le habían dado sentido. Y luego sentido. quedó demostrado que era posible. Claro, pero era muy difícil de ver eso. En aquellos años sí. Porque acordate que casi pleno apogeo del neoliberalismo. Sí, tal cual. De hecho, yo te decía, en el 94, cuando lo conocí, empecé a trabajar con Néstor y Cristina. Estoy hablando del año de la reelección del presidente Menem, pleno auge del menemismo. Era realmente muy difícil tener un discurso dentro del peronismo, además, alternativo, diferente, ¿no? Bueno, la historia demostró, como volviendo al tema original, que sí era necesario. Esto sirve para entender que cuando algunos imaginan que es el fin de algo, todo fin es esencialmente el comienzo de otra etapa, de otro momento, y recordar aquella canción, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, pero sin embargo estoy aquí resucitando. Y vamos a volver en el próximo bloque. Bueno, más que volveremos, volvimos. Estamos aquí, no resucitando, sino conversando con Miguel Núñez sobre política e historia, ¿no? Sobre este modo en que se fueron dando los hechos. A mí lo que me encanta, vos sabés que yo escribo, filmo, es mi profesión, sobre todo, yo digo mi profesión es contar historias. Y como contador de historias, lo que más me apasiona es la historia. Claro. Porque tiene más imaginación que el más alocado de los guionistas. Sí, siempre lo que escuchamos, yo digo, lo que vemos es un punto de vista subjetivo, a eso me refiero, y siempre lo que escuchamos es una opinión, ¿no? Entonces siempre la historia hay que entender que pasa por el tamiz de quien la está narrando, ¿no es cierto? Desde qué lugar la vivió o la vio, o desde qué lugar se para. Por eso es importante esta frase del origen de Néstor, ¿no? Uno siempre ve las cosas de acuerdo a sus propias ideas, principios, ideales, ¿no? A vos te tocó acompañar a Néstor, acompañar a Cristina, sos un testigo excepcional del nacimiento del kirchnerismo, pero bueno, me interesa también saber cuál es el nacimiento de Miguel Núñez como en términos personales y políticos. ¿Cómo llegaste a ese lugar? Yo empecé en la política muy temprano. Te decía, en los finales de la resistencia del Lucha y Vuelve, me incorporo al colegio secundario 13 años, en el 73, y ahí ya era en pleno apogeo de la vuelta de Perón, y me tocó vivir muy poquitos años de esa primavera breve que tuvimos de democrática. No y después sé si llegamos a 2 años, ¿no? Porque sí. Entre el 11 de marzo, la muerte de Perón ocurre muy pronto. El 11 de marzo las elecciones, 25 de mayo asume Cámpora, Perón asume, nunca me acuerdo la fecha que asume, pero es en septiembre del 73, o en octubre del 73, las elecciones de septiembre, y se muere el 1 de julio del 74. Claro.
Y bueno, y me inicié muy pronto, también muy joven, cuando estaba terminando el colegio en la profesión. Había venido el golpe, había tenido que irme, yo era delegado del colegio, me tuve que ir. Había mucha humedad, estábamos pasándola mal. Y bueno, la política fue previa, yo siempre digo, al periodismo, ¿no? Después hice una carrera en el periodismo que también estuvo muy empapada en la cuestión política, porque me incorporé a la Asociación de Periodistas, que recuperamos también con la vuelta a la democracia en el 83, o sea que con el trabajo a la lucha gremial. Y la militancia política continuó, y en esos años hay un fenómeno que ocurre ahora. Los periodistas teníamos identificación política y a nadie le llamaba la atención que diéramos nuestras opiniones, no necesariamente en nuestras notas, sino firmando solicitadas en apoyo a un determinado candidato, al tema del reclamo de las madres, el tema de los derechos humanos. Era un poco más fácil, digamos, en algún momento era más fácil llegar a una comunidad de ideas cuando estaba la dictadura, luego con tomar partido por la democracia. Hay muy pocos periodistas que podían tomar partido por la dictadura. Lo sabía, ¿no? Lo sabían. Está, por ejemplo, tipos como Grondona, que escribieron hasta comunicados para un golpe militar, o Neustadt y muchos otros, ¿no? Pero luego del 83 podría haber diferencias, pero las de fondo en términos de... A mí me tocó trabajar en los albores de la democracia con Alfonsín, con Jacobo Timerman, que obviamente estaba muy alineado con Alfonsín, con el gobierno de Alfonsín. Recuerdo que él decía: hay que cuidar la democracia, hay que cuidar a Alfonsín hasta de que se resfríe. Y en eso los peronistas hemos sido siempre muy coherentes. Acordate de la imagen aquella de Cafiero y todos los principales dirigentes de la Renovación acompañando en el balcón de la Casa Rosada a Alfonsín con el levantamiento cara pintada. Digo, sin especulaciones, porque después se dijo muchas veces que eso generó la derrota con Menem de Cafiero, haber quedado de algún modo ligado o pegado, como se dice, al radicalismo, que termina yéndose muy mal, el país implosiona y termina yéndose antes de que finalice su mandato. Y en eso hemos sido, creo que el peronismo ha sido muy coherente, ¿no? La realidad política también, la historia mediata y la historia inmediata son un libro abierto, ¿no? El problema es que las decisiones políticas, el voto y lo que en definitiva es la voluntad popular, se mueve con una especie de perspectiva mucho más breve en general. Yo siempre digo, no me preocupa eso, lo que me preocupa es que se haga política muchas veces sin esa conciencia, sin tener en cuenta de dónde venimos. Es algo que los directores de cine tenemos muy presente, porque cuando armamos una escena, el actor enseguida te pregunta, bueno, pero ¿de dónde vengo? Porque el cine se filma como en un rompecabezas de la trama, no es que se cuenta del principio al fin. Sí. El primer día podés estar filmando la última escena. Entonces el actor te pregunta de dónde venimos. Esta pregunta en política es fundamental. Los gobiernos también, Jorge. ¿De dónde venimos? Los gobiernos pueden estar en el primer día. ¿Cómo fueron los primeros días del gobierno de Néstor Kirchner? Y fueron días... El infierno, como él decía. Fueron días realmente muy complejos, muy complejos. Parece tan lejano aquello, pero realmente nosotros no teníamos... teníamos una situación donde todavía estaba todo prendido fuego. Estábamos como bomberos y con pocos recursos, además, como para poder apagar tanto fuego. De hecho, nosotros recorríamos el país, que cada día viajábamos. Vos te acordarás el primer día que Néstor, o al segundo día, creo que fue el 27
de mayo, que viajamos a Paraná, a Entre Ríos, a resolver. Para entonces todavía no se habían iniciado las clases en Entre Ríos. Y fue Néstor para resolver el 27 de mayo, no se habían, todavía no habían comenzado las clases. Así que bueno, eso también obviamente nos ocurría con cada cosa, donde destapabas algún tema, era un conflicto. Yo recuerdo un día que había un grupo de gente que parecía una protesta, me acuerdo me vienen a avisar, no estoy seguro, eran portuarios, ferroportuarios, y no, en realidad salgo a recibirlos porque era el estilo de Néstor. En ese momento él estaba en una reunión y había un montón de gente, y bueno, me avisan que había gente ahí protestando. Bueno, era lo habitual, pero nuestro estilo también era salir a conversar con la gente a ver de qué se trataba. Y a veces por ahí a riesgo de que pudieras pasarla mal. Y no, me sorprendió mucho. Tengo muy presente eso porque en realidad Néstor había tomado una medida que beneficiaba a los trabajadores y querían entrar a la Casa de Gobierno, hablar con él, agradecerle. Entonces, bueno, fue un alivio, pero además que nos reconfortó mucho. Después luego hicimos esa reunión, pero vivíamos así, terminábamos después de los noticieros de la medianoche, que vos recordarás que se habló tanto que habían volteado al gobierno desde la Rúa. Recién ahí podíamos irnos de la Casa de Gobierno y estar a primera hora otra vez para salir hacia alguna provincia donde había todavía algún conflicto latente. ¿Cuántas horas trabajaban por día? Todo el día. Dormíamos una siesta a la noche y otra siesta después del mediodía. Ese era el estilo Muchos de pensamos Néstor. que Néstor dejó todo, y cuando uno dice todo, dice todo. ¿Vos pensás que es así? Totalmente, no. Había días que ni dormíamos. Yo recuerdo que llegaba a casa a veces, como te digo, después de los noticieros de medianoche, estoy hablando de que terminaban a la 1 de la mañana, y entonces me quedaba dormido, cenaba obviamente algo, comía algo en Casa de Gobierno, o en el viaje, si veníamos del interior, de alguna provincia. Me sonaba el teléfono y era Néstor, el teléfono de casa. Y me decía, ¿estás durmiendo? Yo pensaba, me abismaba, pensaba, me quedé dormido, ¿viste? En el cansancio, digo, ¿qué hora es? ¿Qué pasó? Y hasta que reaccionaba, podía mirar el reloj. Y entonces él me decía, eso que estuvimos conversando, mejor vamos a suspenderlo por ahora. Y yo no sabía de qué estábamos hablando. Entonces eran las 2 de la mañana y a las 5 volvía a sonar el teléfono y me decía, estuve pensándolo, mejor vamos a hacerlo. Y entonces para mí rebobinemos. Digo, bueno, ya nos encontraremos y volveremos a conversar del tema. Era realmente obsesivo con el trabajo, apasionado con la política. Además le gustaba a él personalmente involucrarse y saber de cada cosa. Otra anécdota, recuerdo que un día me llama un directivo de Aerolíneas y me pregunta... Aerolíneas era privada en ese todavía época, ¿no? Privada. También de eso se olvida mucha gente. Pero era un ejecutivo, era un argentino. Me preguntaba, ¿puede ser que el presidente me haya llamado interesado en una turbina de un avión? ¿Por qué habíamos comprado un modelo de turbina y no en otro? No te quepa ninguna duda que es posible que haga. Sí, estaba absolutamente en todo. ¿Te acordás ese famoso cuadernito del que se ha hablado tanto? Bueno, solíamos en los viajes, anotábamos las cosas pendientes que podían ser desde las turbinas de un avión hasta el pedido que le arrimara el reclamo a algún vecino en algún pueblo perdido. Nosotros, fueron muchísimos los pueblos donde por primera vez llegaba un presidente. Está la anécdota de Zapala de cuando descubre la sala de cine. ¿Vos estabas en ese viaje? Seguramente porque... Él va al baño y cuando va al baño se equivoca y abre la puerta. Esto me lo contó el intendente.
no de Zapala, de Zapla, Zapala queda en el sur. En Neuquén, sí. Sí, le abre la puerta y encuentra una sala de cine. Le pregunta al intendente, ¿qué es esto? El cine abandonado de los Altos Hornos Zapla. Bueno, yo estuve en ese cine recuperado, ¿no? O sea, que fue una iniciativa de él. Mira, sí, bueno, tenía esas cosas que además le quedaban, porque por ahí pasaba el tiempo y él le había quedado fijado en la mente que tal vez, como en el ejemplo que das vos, en algún momento él iba a poder recuperar ese cine, recuperar una escuela, imaginar un hospital ahí donde hiciera falta, y sufría mucho por no poder, como te decía antes, no poder realmente hacer, porque paralelamente recorríamos el mundo explicando aquello de que nadie le podía cobrar a un muerto. Necesitábamos resolver el tema del endeudamiento o del default, mejor dicho, para poder lograr financiamiento. Pero bueno, ahí hubo, creo que un trabajo realmente muy inteligente de Néstor en cuanto a recuperar la pequeña y mediana empresa, reactivar, obviamente, en principio cambiar las variables macroeconómicas que permitieron un dólar competitivo, que permitieron volver a recuperar, a exportar nuestros productos, que los productores volvieran a ponerse de pie, que no se volvieran a rematar los campos. Esta era otra situación que vivíamos permanentemente en cada pueblo que íbamos. Que se pusiera en marcha nuevamente la pequeña y mediana empresa, que es la que genera mano de obra y que permitía, vos te acordás lo que él decía, yo no quiero más comedores escolares, no quiero más los chicos comiendo en las escuelas, quiero que la gente vuelva a reunirse en la mesa familiar. Parece historia antigua y está bien que hoy tengamos otras demandas, porque está en esto es ontológico, digamos, está en nuestra naturaleza. El tema es que para crecer, pero de ahí venimos, ¿no? Si queremos que en vez de agua tener algo más sabroso, lo que no podemos es perder la mesa, porque no vamos a tener dónde apoyar el vaso. Y que las otras demandas no se olviden de la mesa. Yo no quiero hacer un discurso conservador, digo, en ese sentido. Sí. Me parece que está piola tener siempre claro, objetivos. Pero no olvidar los cimientos. Exactamente. Que tanto costó recuperarlos y que bueno. Y en todos los aspectos. Seguro. Bueno, vamos al último corte y seguimos conversando con Miguel Núñez. Bueno, ¿cuántos recuerdos? ¿Qué momento? Mi tercer libro se llama La encrucijada del Bicentenario, ¿no? Y yo considero que hay momentos históricos que digamos que todos los días todo está terminando y todo está empezando, pero hay momentos históricos que conforman encrucijadas, cruces de caminos donde depende para dónde vayamos, se define en esas encrucijadas si vamos a llegar o no a algún lado. Y caminos que van y caminos que vienen, como decía el poeta. O desvíos, ¿no? Si uno va... Algo tan sencillo como ir a Mar del Plata, si cuando dice Mar del Plata seguís, te vas a La Plata, no a Mar del Plata. Y en el caso de la historia es un poquito más complicado, ¿no? Sí, para nosotros creo que es un orgullo, como seguramente para vos, para mí, haber podido formar parte de todo este proceso, este proyecto desde sus orígenes, desde hace muchísimo tiempo, desde
mucho más allá de la gestión de Néstor. Confiamos en eso, que es confiamos en nuestros propios valores, ¿no? Confiamos y seguimos reivindicando nuestra propia historia, no renegamos de todo lo que hemos hecho. Es muy lindo sentir que uno piensa, después de más de 30 años, de un modo muy parecido, el esencial a como pensaba a los 17, Obviamente que 18. Hemos cometido muchísimos errores, seguramente. Pero el núcleo básico de la autonomía, de un proyecto de país industrial, de país inclusivo. Un fenómeno, creo que un fenómeno además que no se repite en muchísimos. Hace poquito tiempo acabamos de celebrar los 70 años del movimiento del peronismo, columna vertebral del movimiento nacional y popular y democrático. Y es un fenómeno que no se repite en otras partes del mundo. Bueno, vos sos historiador y lo sabes mejor que yo, eso, ¿no? Y haber sido, para mí, cuando me dicen, bueno, vos eras la sombra de Néstor, eso en el origen por ahí tiene algo medio peyorativo, ¿viste? Aquello que ocurría con Apol, nos ha pasado, bueno, los medios a veces tienen esa necesidad una periodista, de chicanear. Una periodista me menciona en ese sentido, considera que dice que Néstor se entera de Apol, se interesa por Apol, y entonces en tiempo del Bicentenario hace un diseño apoldiano. Qué poco sabe realmente, qué poco, sí, bueno, qué ahora mal está informada. de moda esta cosa del marketing político. Sí. De hecho hay algunos partidos y algunos dirigentes que son el producto licuado del marketing político, vacío de contenido y de propuestas realmente transformadoras. Ya no solo de historia, sino de propuestas, digo, de aquí para adelante. Y entonces, en ese fenómeno mundial que se está dando con la política, donde los dirigentes son más bien gerentes de la cosa pública, esto que ya se ocurrió en los 90, realmente es muy saludable y creo que es el principal legado que nos dejan esto, recuperar la política, los valores de la política, los principios como eje de la transformación de la sociedad, ¿no? En tu lugar, como vocero, tanto de Néstor como de una parte de la presidencia de Cristina, tuviste relación con la prensa y hay como un relato, una leyenda de que fue siempre conflictiva. ¿Cómo fue la relación con la prensa, especialmente con los referentes? Vos recordarás aquel famoso editorial de Escribano en La Nación, que los argentinos se habían dado gobierno por un año. La verdad es que los conflictos con la prensa... Escribano, aclaremos... Él era en ese momento director o subdirector, porque el director era Mitre del diario... Pero estaba a cargo del diario La Nación. Y venían a menudo, yo recuerdo haber visto a algunos periodistas, haberte ido a visitar. Iban a menudo tuvimos con él alguna reunión previa a que asumiera Néstor y no, él no en términos de, en términos de una charla, no de una nota periodística, que fueron charlas tensas. Lo mismo que ocurría con Clarín. Las presiones, porque también hay quienes creen que esto empezó a partir del conflicto con el campo, las patronales del campo. Empezó desde el primer día de gobierno. Los lobbies económicos a través de los medios empezaron a presionar desde el primer día y desde antes, desde esa editorial que se escribió antes de que asumiera Néstor el gobierno, una vez que gana la elección, porque había habido una apuesta fuerte a que el candidato del establishment era López Murphy. O sea, tampoco nosotros inventamos. Esta es una relación tensa que existe y que existió históricamente siempre en todo el mundo, entre el gobierno y el periodismo, la profesión. ¿Pero por qué? Pero porque ahí está la naturaleza de que el periodismo quiere indagar, saber más de lo que tal vez la política responsablemente puede decir, porque Néstor solía decir, ¿no? Hablar del factor sorpresa y además de no anticipar cosas que después no sabíamos si íbamos a poder cumplir.
Entonces, bueno, y además venía el periodismo argentino particularmente acostumbrado a que el menemismo resolvía sus internas a través de los diarios. Y después a la farandularización sí, del conflicto. No sos farandulero, evidentemente. No, del conflicto con la caída de la Rúa, donde algunos periodistas mediáticos del mundo de la farándula, de los chimentos, llevaban la voz cantante. Entonces, realmente era muy difícil reconstruir esa relación en términos de normalidad, digo, de un debate racional. El atril reemplazó un poco la conferencia de prensa. El maldito atril, decían, pero que yo creo que fue como una purificación precisamente eso, de ese manejo, de ese sobredimensionamiento. Para mí fue una necesidad en función de lo que me pedía Néstor. Él quería estar en contacto con la gente. Y obviamente que no podíamos estar en todos los... La Argentina es muy grande y no podíamos estar en todos los lugares a la vez. La infraestructura que contaban los medios oficiales era muy pobre y desde el inicio entonces comenzamos a hacer eso del famoso atril, pero no solo en la Casa de Gobierno, en los actos, sino desde todo el país. Ahí donde estaba Néstor empezaban a transmitirse en vivo sus discursos, cosa que después, hace poco vi que hay un libro del camarógrafo de Obama, que curiosamente aquí los medios no lo han visto mal, digamos, aquello que en esta... El atril de Obama. Sí, en esta cosa de... que realmente nos incomoda, no solo, sino de la subordinación intelectual, ¿no? Porque estamos hablando de gente que dirige periódicos, digo, de la subordinación intelectual que tienen hacia a lo que se hace en el primer mundo. Y si lo hacemos aquí, por ahí está mal. Bueno, estamos habituados a eso. Me parece igual que a la gente le ha venido muy bien poder aclarar realmente en su cabeza cómo son las cosas, que implica ¿Pensás siempre... que todo el mundo aclaró las cosas? Yo creo que no. No sé si todo el mundo aclaró las cosas, pero creo que hoy la gente tiene conciencia de que cuando lee un diario, antes el diario era palabra escrita, era la Biblia, era palabra sagrada, lo que decía el diario. Sí. Hoy ya uno lee el diario y piensa, y me refiero a cualquier persona, piensa, bueno, ¿cuál es el interés? Yo creo que hay, en ese sentido, creo que en la Argentina... El otro día me crucé un vecino que me decía, con ustedes ya no sé qué diario leer y a quién creer. Sí, no, es indudable que lo que se ha puesto a la luz es un debate, y que uno cree a veces que llegó al punto a donde quería llegar y no, y hoy aquello que decía Jauretche, dice la Nación, dice la prensa, continúa vigente. Un debate que te aclaro, dentro del periodismo existió siempre. Sí, pero hoy el debate fue puesto a la... Creo que el kirchnerismo tuvo la virtud de una conflictividad necesaria, que es muy distinto la conflictividad del estallido del 2001... Que la conflictividad de ir enfrentando aquellas cuestiones que si no se enfrentan... Yo suelo diferenciar, digo, se habla mucho de la hegemonía desde distintos enfoques, ¿no? Una cosa es lo que dice, o la hegemonía del populismo de la que habla Laclau, y otra es la que hablan los grandes medios del establishment. A mí me gusta más hablar de la homogeneidad necesaria para poder gobernar un país, porque si un presidente no puede hacer un equipo homogéneo para poder gestionar, realmente es muy difícil. No se trata solo de contar con el presupuesto, los recursos, sino que son... Bueno, ya pasó. En la Argentina la idea del rejunte para ganarle a otro llevó a la crisis. La experiencia de la alianza. Rejuntar. Vamos a juntar, digamos... O poner a los mejores en cada área. Sí. Y realmente eso está probado que no da resultado. Y además borrar archivos, ¿no? Eso es otra operación, es una operación comunicacional. A veces más peligroso que lo que se dice es lo que no se dice.
Vos como periodista lo sabés, sí, claro, lo debes saber. A mí lo que se dice en un medio de comunicación puede ser discutido, rebatido. El peligro es lo que no se dice. O sea, si Juan Pérez lo nombra ministro de Economía, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta. Miguel, pero yo creo que eso hay ahora un poco más de conciencia en esa cuestión. Yo creo que sí, pero creo que también creo que Scalabrini Notis tiene una frase muy provocadora, y decía que estaban los otarios, que eran los ciudadanos de la República de Otaria. Y yo creo que la República de Otaria vive en todas las comunidades y que a veces en ese balance entre el peso de la República de Otaria sobre la verdadera República hay también una... Y que la República Otaria se construye con una hegemonía donde los medios de comunicación tienen un peso innegable. Sí, es el medio pelo famoso. Sí, cada uno es. Scalabrini era más... Y que se ha planteado también con esta... Más peleador era, en un punto... Jauretche era... Más provocador. Bueno, gracias y te regalo El Bombardeo, mi última Muchísimas novela. Gracias. Muchísimas gracias. Para que te vayas poniendo el casco, para que nos vayamos poniendo el casco, porque bueno, nunca se sabe. Me lo tenés que dedicar, te agradezco muchísimo. Gracias. De corazón.